Muy buenos días, iglesia. Buenos días para todos aquellos que están conectados en línea. Deseamos que hoy la palabra sea rema para usted. Voy a pedirle, por favor, que abran sus Biblias en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, y vamos a leer los versos que cierran este capítulo, que van del 45 al 47. Cuando los tengan, por favor, digan amén para yo saber y empezar a leerlos todos juntos, unánimes. Lucas 20, 45 al 47, amén. Y dice así: Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Padre, te damos gracias por tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, hoy háblanos y muéstranos dónde estamos situados en una relación contigo. Gracias por tus palabras, gracias por tus enseñanzas y gracias por aquellas cosas que de antemano nos adviertes para que guardemos una vida de fe agradable a ti y para que permanezcamos en íntima comunión contigo. Toma tu lugar, Señor, en esta enseñanza y guárdame en tu espíritu, Señor, para lo que hoy se hable sea íntimamente dirigido de tu corazón a la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama ¿qué relación tienes con Dios? Piense usted, ¿qué relación tiene con Dios? Voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué busca usted en una relación? ¿Qué es lo que más busca usted en una relación? Elber, ¿qué busca usted en una relación? ¿Qué es para usted lo fundamental? ¿Que haya estabilidad? Don Álvaro. Lealtad. Cristian, ¿qué buscas en una relación? ¿Qué crees que es lo más importante? Confianza. Linda, ¿qué buscas en una relación? Lo mismo, estabilidad. Estabilidad. Dani, ¿qué buscas en una relación? Yo sé que sea conmigo, pero algo más. Compañía, fidelidad, amor, comprensión. Pero hay algo clave y creo que me inclino a las palabras de don Álvaro. Lealtad. Es que sin lealtad no va a haber confianza. Es que sin lealtad no va a haber estabilidad. Uno necesita que el otro sea realmente verdadero, que el otro sea sincero para poderlo, ¿qué? Conocer, ¿cierto? En mi caso personal, nosotros duramos 5 años de novios, pero eso no alcanza ni es válido para realmente ser sincero. Cuando nos casamos, ese año fue torturoso, fue difícil, fue agobiante, porque realmente nos empezamos a conocer. Ya no había nada que ocultar. Éramos genuinos y ya teníamos que saber si esa verdad del otro gustaba y cómo empezábamos a convivir con eso. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Es usted genuino? Le voy a contar 3 tipos de relación que muestra la Biblia y los destaco por cosas particulares. Seguramente habrán más. ¿Y a qué viene esto con lo que habla Jesús en Lucas? A mucho, porque los escribas son un tipo de relación con Dios. Pero antes de eso quiero que por favor me acompañen a Génesis capítulo 4 del 1 al 7. Me gustaría que don Álvaro lo leyera en voz fuerte. Génesis capítulo 4 versos del 1 al 7 y vamos a hablar de un personaje. El personaje número 1 que establece una relación con Dios. 4:1-7. Caín y Abel.
Conoció Adán a su mujer Eva, en la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¡Wow! Es un capítulo complejo, ¿no cree? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Si era lo de su trabajo, él trabajaba la tierra, era agricultor, el fruto de la tierra. ¿Por qué cuando presenta esos frutos ante Dios, Dios no estima tanto esa ofrenda como la ofrenda de Abel? Me gustaría que Elber me buscara los versículos del capítulo 4, los versículos 7 y 8 en una versión lenguaje actual. Mientras tanto, yo le voy a poner en contexto. Aquí hay dos tipos de relaciones, hay dos personajes, Caín y Abel. Y estos dos personajes quieren de manera voluntaria dar una ofrenda a Dios. Pero ¿qué dice de Abel? Abel era pastor de ovejas y la Biblia nos relata que empieza a escoger lo más gordito de las ovejas y lo primogénito, lo primero. Abel se esfuerza por buscar lo mejor y dice que lo ofrece a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Que eran frutas, sí, claro. Cristian dice, eran frutas y son diferentes a los corderos. Pero más allá. Porque las primicias. ¿Por ser lo primero? Pues digamos que lo mejor. Enfatiza que que Abel era pastor y que él le dio su primogénito, lo mejor, lo más gordito, lo más... Padre Cristian va a decir algo. Bueno, porque Caín sentía celos y envidia de ver a su hermano Abel, que amaba a Dios, él le dio celos. Entonces, pero eso fue después. Eso fue después. Eso no fue antes. La pregunta es por qué Dios no acepta con el mismo agrado la ofrenda de Caín que la ofrenda de Abel. Si miramos bien y miramos el contexto, Abel hace el primer sacrificio. O sea, Abel coge no solo lo primero, de lo primogénito de los corderitos, sino que adicional escoge lo mejor, lo más gordito, y fuera de eso hace un acto tercero que involucra un esfuerzo de él, un esfuerzo de sus manos. Él tiene que coger esos corderos, hacer un altar y sacrificarlos, derramar sangre, hace algo más, porque los corderos Dios los creó, son de Dios, es creación de Dios. ¿Qué significado tendría darle a Dios lo que es de Dios? No, Él hace algo más. Él lo sacrifica. Y esa sangre, símbolo de vida, es la que le ofrece a Dios. Y ese pequeño detalle de esforzarse en hacer algo más, es lo que empieza a agradar a Dios. ¿Por qué la ofrenda de Caín no es igual? Caín ofrece los frutos, pero los frutos también son de Dios. El Señor da el fruto de la tierra, pero Caín no se esfuerza por hacer algo adicional para sorprender a Dios. Algo que le implique un esfuerzo mayor. Sí, dice don Álvaro, hacer un jugo o hacer una preparación. Pudo haber cocinado algo y que ese aroma de esos alimentos fuera para Dios. No, él simplemente cogió las frutas y las ofreció. No había un esfuerzo adicional. Caín no conocía el corazón de Dios, pero Abel sí se esforzó
por mostrarse más interesado. ¿Cómo es su relación con Dios? Sin embargo, Dios responde algo y suena un poco confuso, porque cuando Dios ve indignado, entristecido a Caín, se lo pregunta y Dios le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Qué dice la versión lenguaje actual, Elber? Traducción del lenguaje actual, versículo 4. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. No, léeme solamente de 7-8. Perdón. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo. El pecado, lo malo, está ahí como un león acechándonos. A veces en nuestra relación con Dios somos así facilistas, tan carnales. No, yo me conformo con ir los domingos a la iglesia y ya, entre semanas yo no busco a Dios, yo no busco tener intimidad con Dios. No, con ir los domingos está bien, ¿para qué más? ¿Para qué me esfuerzo más? ¿Verdad? O no haces esfuerzo. O simplemente ni siquiera voy a la iglesia. Yo voy cada 15 días y hay como para dar el diezmo para que el Señor me bendiga. ¿Cierto? Buscamos la mano de Dios, pero no buscamos su rostro. Buscamos el que Dios nos dé, pero no buscamos conocerle. Esta es una relación facilista. Y esa relación facilista con Dios nos lleva ¿a qué? A consentir el pecado. Y el pecado se enseñoreará de nosotros. Lamentablemente, Caín tuvo la oportunidad de conocer a un Dios verdadero y de que su descendencia fuera parte de ese pueblo escogido por Dios. Y Dios se lo advirtió: el pecado está a la puerta. Y él decidió salir por ahí, porque inmediatamente mata a su hermano, por su envidia, por rabia, simplemente porque no se esforzó. Nos esforzamos en una relación íntima con Dios, nos esforzamos por conocer ese ser tan grande y misterioso para nosotros. Tenga ese personaje ahí y piense también el destino de Caín y el destino de su generación. Esta mañana en el devocional leíamos en Proverbios que aquellos que aborrecen a sus padres tienen un final triste. Les espera la muerte, ¿verdad? Y no una muerte cualquiera. Resulta que para Caín, cuando abraza el pecado, su descendencia, al transcurrir de los tiempos, mientras leemos la Biblia, es arraigada de la tierra. Es una generación pecaminosa, malvada. De Caín salen los cananeos, gente idólatra, mala, pecaminosa, y son raídos de la tierra. Ahora, voy a situarle a otra clase de personajes muy distintos a Caín, que nos cita la Biblia, y regresemos por favor a Lucas 20. Jesús nos advierte, porque le está advirtiendo a los discípulos, a los suyos, a los que está formando, a los que está enseñando, les dice: guardados de ser como quienes, como los escribas. Y todo este tiempo hemos venido hablando de los escribas, los fariseos, los saduceos, qué clase de personajes eran. Y ya entendemos que era una clase de élite religiosa. Pero Jesús les advierte a los discípulos de no ser como ellos. ¿Por qué? Porque dice muy bien el versículo 46 que gustan de andar con ropas largas. ¿Qué alude eso? Si investigamos la vestimenta de los escribas, ellos hacían una especie de tejido como con bolitas que colgaban, amarraban al final de sus vestidos. Entre más larguitos y más bolitas tuviera ese tejido, significaba que eran más santos, que se esforzaban más por guardar las escrituras, que eran más correctos. Al caminar, se llaman los tzitzit, ¿cierto, Dani? ¿Tzitzit? ¿Me corriges? Hay unos que se llaman tzitzit, que son los que cuelgan de acá, y otros flecos que van abajo, pero sí, entre más largos. Entre más largos llamaban la atención del pueblo, y cuando caminaban por las plazas, claro, la gente se detenía a mirar la ropa. ¿Ve? Este es más correcto. Ahora, haga un paralelo a lo que hoy vamos viendo en
en lo religioso. A mí me sorprende que ahora las iglesias han adoptado también ciertas vestimentas. Hay pastores que, y eso lo vi en una iglesia aquí en el norte no hace mucho, el pastor antes de predicar tiene que ponerse una batola brillante, llamando la atención de pronto a que él es el reverendo, ¿cierto? Porque ya no se llaman pastores, ya son reverendo, apóstol, ta. ¿Qué más dice Jesús? Y aman las salutaciones en las plazas. Los saludaban porque había gente que les admiraba. Los escribas, los fariseos, los que son correctos. Aman ser reconocidos. Eso la Biblia lo menciona como un exhibicionismo religioso. Adicional, Jesús dice, y las primeras sillas en las sinagogas, porque las primeras sillas en las sinagogas estaban muy cerca de los rollos, para poder pararse y abrir los rollos y leerlos. Yo me pregunto, ¿qué sería de las mujeres en esa época? Que por ser mujeres no podían entrar en la sinagoga, que simplemente aguardaban atrás y escuchaban las palabras del libro. Ellos tenían un gran privilegio, estar frente, y se sentaban frente para que los rollos fueran leídos. Adicional, quiero que vaya conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Antiguo Testamento. Léelo, Elber, por favor. Dice 6 del 4 al 9. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era un mandamiento sencillo. Guardarás los mandamientos, guardarás las palabras de la ley, guardarás la Torá. ¿En dónde? En tu corazón. Pero dice que las tendrás presente ahí, en los frontales de tus ojos. ¿Por qué lo dice el Señor? Para donde usted visione en la vida, vea y visione a partir de los mandatos de Dios. Pero ¿sabe qué hacían los escribas? Escribían la ley en cintas de cuero negro gruesas y se las amarraban a la cabeza, mostrando al pueblo que estaban cumpliendo esto. Una manera exagerada, una manera ridícula de mostrar un ser piadoso. La iglesia hoy día está llena de personajes como estos que ante los demás muestran una relación con Dios de piedad. ¿Sabe cómo lo llama Jesús en Mateo 23? Es el mismo paralelo de Lucas 20. Y Jesús en Mateo les llama hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Algo que nos encanta de una relación es la sinceridad, el destaparse. Y el destaparse implica que mis defectos y mis errores no agraden mucho. Pero es que el amor todo lo soporta, el amor todo lo tolera. Cuando yo no conozco a Dios, lo más fácil es no destaparme, poner una vestidura de piedad, pero por dentro soy un sepulcro inmundo. Como Jesús le dijo a los fariseos, por fuera se ven blancos, pero por dentro tienen huesos de muertos. Ustedes hieden. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Será que nosotros sí nos destapamos en nuestras debilidades? ¿Nos destapamos tal cual somos? ¿Una relación sincera? ¿O somos como estos escribas? Volvamos a Lucas 20. ¿Sabe qué pasa con este tipo de relación? Jesús le dice a sus discípulos,
El problema de ser como los escribas, versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Eso ya nos pone a pensar que en el infierno hay grados de condenación, porque habla de una mayor condenación. Y nos pone a pensar también que entonces en el cielo también hay un grado de premiación. ¿No cree usted? La Biblia sí bien lo dice. Y la Biblia recalca, en las palabras de Jesús recalcan, que aquel que conoce la verdad, pero se desvía de la verdad o hace que otros se desvíen, este llega a merecer el peor castigo en el infierno. Nosotros como humanos juzgamos tan mal, pensamos que el narcotraficante, que el violador, que aquel que es más malvado, que la mujer adúltera, para ellos es el peor castigo en el infierno. No, señor, el peor castigo del infierno es para aquel que se cree santo y que muchas veces con sus obras de religioso y de piedad hace que otros no busquen a Dios, sea de tropiezo para que otros no se acerquen a Dios, porque van a decir, no, yo no soy cristiano porque es que yo no puedo cumplir todo eso. Yo no soy cristiano porque yo soy muy débil, a mí me gusta el mundo, yo fallo mucho. ¿Y para qué entonces entablar una relación con Dios si todo el tiempo lo va a fallar? No, es que de eso exactamente se trata, como hoy lo mencionábamos, de conocer la misericordia de Dios. Ay, ay, ay. Quiero que vaya conmigo Mateo 23, 23. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús les está diciendo, sí, es necesario obedecer los mandatos de Dios, es necesario caminar santamente, es necesario corregirnos, pero no olvidemos nuestra humanidad, no olvidemos que es la justicia de Dios, cosa difícil de entender. Y la justicia de Dios tiene que ver con creer en Jesucristo, el único que es bueno, el único que es justo. Y dice, no olviden la misericordia, porque le quitan a las viudas, porque juzgan al necesitado, porque juzgan al que ven menos. Se nos olvida la misericordia y se nos olvida la fe. Es que la fe es el evangelio. Es que la fe es el conocer a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué clase de relación nosotros como gente cristiana que decimos ser tenemos realmente? Nos es tan fácil juzgar a los demás. Nos es tan fácil cerrar la iglesia a quien realmente lo necesita. Precisamente esta semana hablábamos con Linda de un personaje en especial. Y yo le hice una pregunta a Linda y le dice, Linda, ¿y si él viene a la iglesia? Y me sorprendió la respuesta de ella, porque yo quería saber qué pensaba su corazón. Y ella me dijo, no, pues si yo soy más mala que él, Paola, o sea, ante el mundo él puede ser más malo, pero yo soy pecadora, yo peco todos los días, yo no soy digna de estar en la iglesia, mucho menos le vamos a cerrar la puerta a él. Todos necesitamos de Jesús. ¡Wow! Hace tiempo atrás, en la iglesia donde asistíamos, el pastor pidió al grupo de teatro que estaba entre los jóvenes que personificaran cierto tipo de individuos y que el domingo llegaran hacia la iglesia. Entonces el domingo empezó el culto, inmediatamente entró un gamincito. Entonces el ujier que estaba en la puerta lo miró y le dijo, no señor, no, usted no puede entrar aquí a molestar, hágame el favor, y se sale. Y entonces, sin conocer que era un joven que estaba disfrazado, y él empezó a rebotarse, no, déjame, yo quiero, ¿cómo que no va a poder? Y bueno, el ujier incómodo lo hizo sentarse en las últimas sillas, acerca a la puerta. Luego entró una muchacha con vestido rojo, corto, insinuante, mascando chicle, y empezó a entrar. Claro, todas las hermanitas lo miraron, las esposas empezaron a codear a los maridos, la gente empezó a incomodarse, y entró toda fresca y se sentó al frente así, cerca del altar.
Y todo el mundo empezó a mirar, empezaron a murmurarse, le pasaron un abrigo para que se tapara las piernas. Y el pastor enseñando, ¿no? Y el pastor estaba enseñando sobre la misericordia. Pero todo el mundo era alerta a lo que estaba sucediendo. Seguido a eso entraron 2 borrachos. Eran disfrazados. Y todos ebrios y no los querían dejar entrar. Y la gente empezó mucho más a incomodarse. Y ellos allá riéndose y hablando, sentados. Y llega el momento de la enseñanza del pastor, que dice, pónganse en pie, los que estaban dramatizando. Todo el mundo abre los ojos. Le dice, iglesia, ¿usted por qué se altera? Usted es más pecador que ella, usted es más pecador que él, usted no merece más que ellos. Es que el reino de los cielos es para ellos. ¿Qué somos nosotros para juzgar? Dios es el que conoce los corazones. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? Cuando señalamos, este no es merecedor. Yo sí. No. Recibimos la peor condenación del infierno si llegamos a pensar como los escribas. Por eso Jesús dice, guárdense de ser así, guárdense. El evangelio es otra cosa distinta. Y el tercer personaje, este personaje me cautiva y quiero que usted lo descubra. No lo voy a leer porque tardaríamos mucho si leo la vida de este personaje, se la voy a narrar. Este personaje es un pequeño joven. Algo pasa en la familia porque es un padre con 8 hijos. No hay madre, no se registra el nombre de una madre en la Biblia. Sin embargo, 7 de estos hijos trabajan, son fornidos, son altos, son pilosos, son el orgullo de su padre. Pero este último joven, por alguna razón, lo mandan a los collados, lo mandan a las montañas a cuidar ovejas. Parece allá escondidito del resto de las labores del hogar. Y este joven registra la Biblia que en medio de su tiempo libre toca un instrumento, tiene un arpa y mientras cuida las ovejas es un joven bohemio, un joven romántico que empieza a tocar su arpa y a escribir canciones. Y escribe canciones acerca del cuidado de las ovejas, escribe canciones acerca de la naturaleza, escribe canciones acerca de preguntas que tiene sobre Dios. Pero no solamente eso, en medio de ese tiempo libre este hombre entrena y empieza a entrenar con una honda, es lo único que tiene. Coge piedras y trata de lanzar de los árboles para apuntar a un blanco y sigue entrenando, pero cuando menos se lo espera, llegan las fieras salvajes, llegan los osos, llegan los leones. Y este joven tan extraño que en medio de sus cantos dice, porque en pecado me concibió mi madre. Le parece fácil enfrentarse a la muerte. Parece que no hay mucho valor. Parece que no es muy estimado. Y se enfrenta a los osos y se enfrenta a los leones y con sus ondas y con sus brazos y con su cuerpo quizás delgado. Los derriba y cuida a sus ovejas celosamente. Y cuando defiende a sus ovejas y consigue la victoria, escribe, sí, yo soy pastor de las ovejas, pero Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando de repente llega un anciano a casa y busca a su padre y dice, el Señor ha escogido a uno de tus hijos para ser rey. Y el padre dice, pero ¿cómo puede ser esto si ya hay rey en Israel? Es Saúl nuestro rey. Pero el Señor escogió a uno. Sácame a tus hijos. Y el padre orgulloso busca al mayor, al más grande, al fornido, al piloso. Y Samuel dice, sí, este es. Y cuando se dispone a ungirlo, a hacer un acto protocolario que identifica mucho, el Señor le dice, detente, él no es. ¿Por qué juzgas con tus ojos? Él no es. Él no tiene una relación conmigo. No le conozco. Y dice, ¿tienes más hijos? Y empiezan a desfilar uno tras otro, hasta que llegan los 7. Y Samuel dice, no, ninguno de ellos es, ¿no tienes otro? Ah, sí, pero ese, por allá hay un pelirrojo, por allá cuidando ovejas, llámenlo. Y entonces le dicen a este personaje, váyase que su papá lo necesita, nosotros nos cuidamos aquí con las ovejas, váyase, váyase. Y llega este personaje corriendo, me necesita. Y cuando Samuel lo mira, el Señor le dice, Él me agrada.
Él hace cosas en el silencio que me agradan. Él es. Y David sabe y empieza a sospechar lo que está pasando. Cuando ve que el profeta abre el cuerno, saca el aceite, le pide que se arrodille y lo unge. ¿Se acuerdan lo que leímos hoy en Proverbios? El mundo se estremece cuando un esclavo llega a ser rey. ¿Quién era David? Nadie. En pecado fue concebido. Pero el Señor quería a David porque había algo en él que le atraía, que le agradaba. David sabía lo que ocurría. Por la relación tan profunda, el tiempo de comunión, la forma. Dios conocía su corazón y le agradaba. Cristian, ¿pero eso era suficiente para que de una vez lo pusieran en el trono? ¿David de una vez se sentó en el trono? Les pregunto. ¿Y por qué no si ya estaba ungido? ¿Por qué no? Aún estaba Saúl. ¿Y sabe qué pasaba? Aunque Dios se enamoraba con el corazón de David, David no estaba preparado. Era el momento en que Dios coge a David y lo inscribe en la escuela de Dios, donde poquitos se inscriben y mucho más poquitos se gradúan. En la escuela del sufrimiento y en la escuela del dolor. Porque David tenía que ser procesado para poder llegar a ser rey. Eso era lo que desconocía David. El hecho de ser ungido no lo hizo rey. David desde ese momento empieza una historia de dolor y de sufrimiento. Y ahora que la iglesia termina de estudiar Proverbios y nos vamos a disponer a leer Salmos, hay bastantes salmos de clamor, de dolor y de desesperación que vivió este pequeño joven. Después de ser pastor, sus hermanos están en batalla y lo mandan, el mandamás de la casa, a que lleve alimentos. Y se da cuenta que el pueblo está atemorizado por un gigante. Como Dios le permitió enfrentar osos, David dice: filisteo incircunciso, yo vengo en el nombre de Dios. Y simplemente lanza una piedra que pega justo al blanco y derrota al filisteo. Y todo el pueblo empieza a preguntarse: ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es él? Y empieza a coger fama. Inmediatamente el Espíritu de Dios se va de Saúl y Saúl empieza a enloquecer. Y necesitan a alguien que lo calme. Y se acuerdan de ese pequeño joven cantor y lo llaman a palacio. Y David todos los días tiene que coger su arpa, ir a palacio y cantar al rey para que el espíritu que lo enloquece se calme. Y una vez en medio de ese canto y de esa entonación, Saúl desesperado lanza una lanza y ¡shur! ¿Qué hace David? La esquiva. ¿Qué pensaría usted en el caso de David? Este es rey loco, yo cojo la lanza y se la devuelvo. ¿Qué le pasa? Antes le estoy sirviendo, ¿cómo me va a matar? ¿Cuál es su envidia? Y empieza una persecución de Saúl contra David, un celo, una envidia. Pero David calla, David no se atreve a tocar al rey. Pero si él ya era ungido, él era el aprobado. Pero sigue Saúl en el reino. David no se atreve a sublevarse. David huye y huye a las cuevas y lleva unos años huyendo y escondiéndose y preguntándole a Dios qué pasa, y lo intentan matar 1000 veces, pero David jamás toca a Saúl. ¿Sabe qué pasa? David jamás va a acceder al trono fraudulentamente. David accede al trono legítimamente cuando Dios se lo ordene, pero lleva un tiempo de sufrimiento y de dolor, donde aprende a tener un corazón de guerrero, donde aprende a depender de Dios, donde es formado en medio del dolor, del miedo y de la desesperación. Y en esa situación David forma un ejército de aquellos que huyen de Saúl. Cuando David llega al trono y es coronado rey porque Saúl ha muerto, entiende que todo ese tiempo la presencia de Dios lo ha acompañado y lo ha librado. Para los hebreos, para los israelitas, ¿qué era
era lo que simbolizaba la presencia de Dios? El pacto de la alianza, el arca de la alianza, los dos ángeles cuyas alas se unían. En ese cofre del arca estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que simbolizaba la autoridad de Dios, estaba el maná, el sustento que Dios le dio al pueblo en medio del éxodo. Óigase bien, en medio del éxodo. Ahora, Saúl durante 33 años de su reinado se olvidó del arca, quedó guardado allá en la casa de un sacerdote, jamás preguntó por el arca, jamás preguntó por la presencia de Dios. Pero David, cuando llega a su trono, dice, lo primero que hay que hacer es traer el arca a Jerusalén. ¿Dónde está el arca? En casa de un sacerdote que tiene 2 hijos. Vamos por el arca, hagamos fiesta. Sin la presencia de Dios no podemos reinar, porque es que Él es el rey. Y David contento invoca al pueblo y dice, vamos por el arca. Pero hay una cuestión. Cuando conocemos a Dios, entendemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de reglas, que Dios es un Dios de mandamientos, porque es un Dios santo y celoso. Y Dios había estipulado a los sacerdotes una forma de llevar el arca. Había que llevarlo con una madera especial, había que cargarlo al hombro con 4 hombres, no como un bulto. Es que ahí va simbolizado su presencia. Pero los sacerdotes parece que lo olvidaron. David lo desconocía. Y los hijos de este sacerdote cogen el arca y lo meten en bueyes. Y mandan a esos bueyes a andar. Y Dios empieza a ponerse celoso. Porque no es la forma. ¿Cómo invoca usted la presencia de Dios? ¿Cómo se acerca usted ante Dios? ¿Conoce que Dios es un Dios de normas y de orden? Y cuando los bueyes van andando incómodos con el peso del arca, tratan de resbalarse durante el camino y el arca casi que se cae. Y uno de los hijos de este sacerdote, como lo registra Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Usa, capítulo 6. Versículo 4. Versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, el sacerdote, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! Cuando ven que el arca se mueve y se va a caer de los bueyes, Usa, el hijo del sacerdote, dice: venga, esta vaina se va a caer. Y manda la mano para sostenerla, olvidándose que era el arca del pacto de Dios. Y Dios se aira porque esa no era la forma. Inmediatamente, cuando él trata de sostener el arca, ¡pum!, cae muerto. David se da cuenta y David dice: hay un momento, Dios está airado. Hay muchos que se acercan a la iglesia para manipular las cosas de Dios, para aparentar estar de acuerdo con la Biblia, para tratar de seguir a Dios, pero no le conocen, no se esfuerzan por conocer los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Sabe qué pasa con ellos? Terminan muertos por intentar manosear la iglesia de Dios, por intentar violar su presencia, por profanar su nombre. Y hay gente que anda religiosamente muerta. David dice: paremos esto. Dios está airado. David conoce el corazón de Dios y dice: así no es. Venga, busquemos quién vive cerca, porque no podemos traer el arca hacia Jerusalén. Leamos las escrituras, leamos la Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés. ¿Cómo dice Dios que hay que transportar el arca?
y llaman a un granjero que vive cerca del lugar, Obed-Edom. Y le dicen: Obed-Edom, ten el arca en tu granja, tenla allí, cuídala, mientras investigamos cómo hay que llevar el arca a Jerusalén. Y él dice: no, mi rey, pero si miren nomás lo que le pasó al hijo del sacerdote. ¿Qué me va a pasar a mí, que yo soy un granjero? Yo solo sé de vacas, de cerdos, yo solo sé de la tierra. ¿Cómo voy a tener el arca de Jehová acá? Tengo 8 hijos y ellos solamente saben sembrar y cuidar animales. ¿Cómo voy a tener el arca? Y David le dice: tenla, tenla. Y Obed sale con sus hijos, recogen el arca muy temerosamente y la lleva hasta su granja. Y relata la Biblia que durante 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. Las vacas producían más leche, los toros se animaban y dieron más ganado, las frutas reverdecían, y todo el mundo empezó con el chismorreo hasta que llegó al rey David. ¡Rey David! Obed-Edom se está engrandeciendo, su casa es bendecida. Es que la presencia de Dios estaba allí. Y llegó el momento en que David dijo: ya sé, vamos a transportar el arca como debe ser. Y vuelve y va donde Obed-Edom y le dice: hay que llevarnos el arca, ya es el tiempo, ya sabemos cómo hay que hacerlo. ¿Y usted cree que Obed-Edom se para y dice: no, rey, no me va a sacar el arca de acá? Mire también que me ha ido, usted cómo me va a quitar esta buena racha. No, Obed-Edom dice: claro que sí, mi rey, llévenla a Jerusalén, pero por favor, con el arca, llévenos a nosotros. Queremos llevar el arca. Yo y mis hijos estaremos en palacio cuidando el arca. Y el rey le dice: pero Obed-Edom, no es necesario. Tú eres un granjero, estás tu casa, has prosperado. No, no, no. Es que he entendido que no busco la mano de Dios, que la presencia de Dios es mucho más que la bendición que Él me pueda dar. Yo y mi generación, yo y mi casa cuidaremos en palacio el arca. Y dice la Biblia que generación tras generación de Obed-Edom estuvieron en palacio cuidando el arca hasta que hubo el templo. ¡Wow! ¡Qué rico que aquellos abuelos nos hayan enseñado que simboliza la presencia de Dios, que es más importante su aroma y su corazón y el tenerlo en nosotros que su bendición, que es más importante conocer su rostro que su mano? ¿Qué relación tiene con Dios? La relación que usted tenga con Dios va a influir en su familia, va a influir en sus hijos y en sus nietos, va a marcar la diferencia. Y David dice: ahora sí, llegó el momento, vámonos. Y relata 2 de Samuel capítulo 6, el verso 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Era el rey y vestido con un efod de lino. David se quita sus vestiduras de rey y sale en calzoncillos de lino a danzar con todas sus fuerzas. ¿Cómo alabamos a Dios en las iglesias? Cuando uno dice alza sus manos, mucha gente dice: es que uy, qué vergüenza, que irán. Cuando uno dice vamos a danzar, no, qué pena, no, así suavecito. David conoció la presencia de Dios, que lo acompañó en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y cuando llevó el arca a Jerusalén, no le importó que lo vieran como rey. David danzó con todas sus fuerzas. Y danzaba y remolineaba. Y en ese momento aparece su esposa, que desde el palacio se asoma a mirarlo. Y cuando lo ve danzando en paños menores, David se acerca y ella le dice, como todas las mujeres tan sutilmente: tan honorable el rey, muy bonito, visto por todas las criadas. Y David le dice: mujer, es que yo soy más vil que él, me haré más vil que él. Yo no soy de sangre real, yo no soy del linaje como tú, hija de Saúl, eres igual que tu padre. Yo soy lo más vil,
y me haré más vil si es necesario para que entre el Rey de Gloria. ¿Sabe qué pasa con la esposa de David, Mical? Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué relación tiene usted con Dios? Yo quiero que usted vea este video y empiece a imaginar todo lo que para David significaba esa relación con Dios. ¿Hasta dónde podía llegar David para dar gloria y honra a Él? Perdón. Ese era el arca de la alianza. Para terminar, puedes estar como Caín, tener un falso concepto de Dios,
No te has interesado en conocerle y vives con la maldad enseñoreada en ti. Eres una criatura cualquiera. O tal vez eres un gran fanático de la religión, que se esfuerza por ser reconocido como un hombre de piedad, pero solo exhibes una fe falsa. Acaricias tradiciones religiosas y te olvidas de Dios. Puedes ser un David dispuesto a ser procesado en el dolor, dispuesto a no temer las pruebas guardadas entre el silencio. Puedes esperar en medio de las autoridades que toman venganza por mano propia. El dolor y la misma persecución por tu cabeza la puedes esperar en el tiempo de Dios. Pero cuando Dios te tenga listo para lo que te ha llamado, es allí cuando entenderás en ser más vil, porque su presencia sea vista, ya que reconoces en tu relación que Él es el verdadero Rey de toda verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra viva, por todo lo que nos muestras en ella. Para tener una relación contigo solo basta ser enteramente sencillo, enteramente sincero, mostrarnos tal cual somos contigo. Solo basta tomarnos el tiempo para conocerte. Basta tomarnos el tiempo para investigar qué te agrada, qué hace deleitarte. Porque, Señor, cuando experimentamos tu presencia, no queremos estar en otro lugar. No queremos estar fuera de ti. David lo dijo: me es más satisfactorio un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Porque en tu casa hay paz, hay alimento para el alma y el espíritu. En tu casa hay vida. En tu casa entiendo el mundo y cómo se actúa. En tu casa hay misericordia para quien no lo merece. En tu casa hay perdón para el que no es digno. En tu casa hay genuino y verdadero amor. David te falla. David mata a un hombre por acostarse con una mujer teniendo muchas en su palacio. Y pretende ignorar que esto te ha ofendido. Y te acercas a David y le reprendes. Y le pones a escoger 3 diferentes castigos para el pueblo por su pecado como rey. Pero David conoce que eres un Dios de misericordia. Y dice: no escogeré ninguna de las 3. Conozco que eres misericordioso. Y que el Señor haga conforme quiera conmigo. Y escribe el Salmo 53 en completa humillación. Y se reconcilia contigo. Pero obvio, las consecuencias marcan su vida. Señor, que nuestra relación contigo sea una relación verdadera. Que te busquemos en intimidad y que nos humillemos ante ti. Y que cuando sea el momento de darte entrada, Señora, lo hagamos con todas nuestras fuerzas como lo hizo David, sin temer el qué dirán. Cuando sea momento de alabarte y de atraer tu presencia donde estamos, lo hagamos con toda libertad, porque nos haremos más vil para que Él sea enaltecido. Que en todo te honremos primero a ti. Gracias, Señor. Que hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas suban como olor grato. Nuestra ofrenda, Señor, es nuestra vida. Y aquí estamos. Te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar conectado. Espero que esta palabra
no la roben las aves del cielo, ni el afán de esta tierra, sino que usted se proponga en su corazón conocer al Dios vivo, al único Dios verdadero. Dios le bendiga.